Agüete discípuli. Bien chicos, nos encontramos en el último video del cuarto año de latín. Este sería el último tema que tendrían que saber de todo latín, de todos los años, de todo el universo, ¿no? Bueno, el tema es subordinadas adverbiales, pero no es tan fácil, ¿sí? Son 7 las subordinadas adverbiales. A ver, nosotros vimos subordinadas adjetivas, subordinadas sustantivas o completivas, todas las con quod, quominus, quim, ut, ne, las con quod más indicativo, las interrogativas, bueno, todos los tipos de interrogativas. Dimos las subordinadas de infinitivo. Cuando vimos las subordinadas completivas o adjetivas, sabíamos que esa subordinada, esa pequeña oración dentro de la oración principal, cumplía función de sustantivo, ¿sí? Cuando vimos las adjetivas, sabíamos que esas cumplían función de adjetivo. Ahora que vamos a ver las adverbiales, justamente la suboración va a cumplir función de adverbio dentro de la oración principal. Por eso van a tener nombres como muy parecidos a los complementos circunstanciales o a los adverbios, ¿sí? Son 7, pero vamos a empezar con las dos primeras porque las dos llevan el mismo modo dentro de la subordinada. Todas dependen, a ver, todas estas subordinadas van a tener un modo subjuntivo, modo indicativo, y a su vez van a tener un nexo particular, ¿sí? Que va a encabezar la subordinada y uno se va a dar cuenta si es final, consecutiva, concesiva. Entonces, tenemos final. En este video, en realidad, el Word está mucho más explicado. Este video es como para iniciar, por así decirlo, como para hacer un resumen. Igualmente esto lo vamos a trabajar mucho en los Zooms y lo vamos a hacer más lento, pero para que esté todo resumido en uno. La subordinada final va a expresar un fin justamente dentro de la oración principal, bastante lógico. Va a estar en modo subjuntivo el verbo de la subordinada. Lo pongo así para que se den cuenta que es el verbo de la subordinada. ¿Sí? Y va a tener distintas nexos o conjunciones. ¿Qué conjunciones la van a encabezar a esta subordinada? Bien, ¿sí? Que va a significar para qué. Después, quo, que este solo va a aparecer cuando hay un comparativo. Cuando en la oración hay un comparativo aparece quo. Y también va a significar para qué o para, que también puede significar para solo. A veces nos va a quedar mejor traducir para. Y nos falta la negación, que va a ser ne. Para que no, para no. Bien, y ustedes dicen, pero ¿cómo me doy cuenta con este ut si es una subordinada completiva? Porque podría ser una subordinada completiva con subjuntivo con ut. Bueno, principalmente por el sentido. Cuando ustedes traduzcan, se van a dar cuenta que no tienen que traducir qué, sino que tienen que traducir para qué. O sea, que el sentido que le está dando es el sentido de fin. Justamente esto es lo importante, ¿sí? Cuando ustedes vayan a traducir, ahí es donde se dan cuenta qué es lo que la oración les quiere decir. Y a su vez tenemos unos facilitadores, por así decirlo, que son lo que en el Word se llama correlaciones. Son una especie de palabritas que pueden ser pronombres, adverbios, que se encuentran en la oración principal, no en la subordinada. Todo esto era de la subordinada. En la oración principal aparecen estas palabras y uno dice, ah, esta es final, listo, porque apareció esta palabra. Y pueden ser, las más comunes que aparecen son eo, ¿sí? Después, ideo. Voy a poner 3, pero hay un montón, las puse todas en Word. Idkirko es muy conocida. Cuando aparecen estas, ustedes dicen, ah, está ut, hay subjuntivo. Podría ser una subordinada completiva, con ut más subjuntivo. Pero me aparece idkirko, eo, ideo. Y a su vez tiene idea de fin, entonces no, es final, ¿sí? Bueno, estos se traducen por esta razón. Y podría ser
Por esta razón, un ejemplo en castellano, por esta razón viniste a casa para que te ayude con la tarea, ¿sí? Por esta razón viniste a casa es toda la oración principal. Para que te ayude con la tarea, ¿sí? Para que te ayude en subjuntivo, sería ut más el verbo, con la tarea. Entonces, a la subordinada adverbial siempre la marcamos así y la subordinada va a ser la que va a tener la conjunción, ¿sí? La correlación, que algunas tienen, por ejemplo la final, va a estar en la oración principal. Ustedes lo que van a tener que marcar, les doy el ejemplo en castellano, vamos a poner con otro color. Por esta razón, viniste para que te ayude. Hay ejemplos igual en latín, pero para hacerlo más ágil acá, con la tarea. Entonces ustedes marcan así. Por esta razón va a estar en la oración principal, o sea que eso no se marca, ¿sí? Para que va a estar en la oración subordinada final. Entonces uno lo marca así, ¿sí? Acá va a haber un ut o un quo, ¿sí? Y le pone subordinada adverbial final y nada más, ¿sí? Analiza el ut, le pone nexo final y el por esta razón le pone correlativo, ¿sí? Y nada más. Entonces, esto me ayuda mucho a saber si la oración es una o es otra. Si hubiese sido una completiva, porque podría tener ut con subjuntivo, o si en este caso es final. Vamos con la segunda. Bien, la segunda son las consecutivas, que también están más fáciles porque solo aparecen en un modo, el resto pueden aparecer en dos modos. Bien, las consecutivas van a indicar justamente una consecuencia de la oración final. Perdón, expresan una consecuencia de la oración principal. Bien, ¿qué tenemos que saber de estas? A ver, ¿qué nexos, ¿sí?, principales vamos a tener en las consecutivas? El modo siempre de la subordinada, como les dije, es la única que con la anterior, con la final, que tienen solo modo subjuntivo, ¿sí?, en la subordinada. Y los nexos que más se utilizan son ut, igual que la otra, y ut non en este caso. Son los únicos dos, ut y ut non. Y uno va a significar afirmación, que va a ser que, y este va a significar que no. Y acá de nuevo se nos junta un problema que ustedes dicen, pero no puede ser una completiva. Bueno, la diferencia va a estar en los verbos. ¿Se acuerdan que las completivas estaban pedidas por verbos de acontecimiento? Bueno, un montón de verbos. Bueno, estas no van a estar pedidas por esos verbos y a su vez que van a estar expresando una consecuencia. Ustedes se van a dar cuenta que la subordinada les va a expresar la consecuencia de la oración principal. Ahora vamos a ver un ejemplo. A ver si me olvido de algo antes de dar el ejemplo. Ah, bien, estas también tienen una correlación, ¿sí?, que las puede ayudar a diferenciarlas de las completivas. Las palabras, por ejemplo, talis, ¿sí?, es una que puede estar en la oración principal. La correlación siempre está en la oración principal. Entonces, talis, que significa tal. Tantus, que significa tanto. Bueno, entonces, hay otros, pero les voy a dar un ejemplo en castellano, ¿sí? Para que sea consecutivo. Tanto lloré que me quedé sin lágrimas. Será que era dramático. Que me quedé sin lágrimas. Bien.
Entonces, marcamos así. Tanto simplemente es como un intensificador, como lo que me ayuda a mí a saber que es una consecutiva, ¿sí? ¿Dónde está la consecuencia? Acá. Me quedé sin lágrimas, esta es la consecuencia. Que me quedé sin lágrimas. Esto lo voy a, seguramente lo voy a encontrar como ut, ¿sí? Ut y toda la oración en latín. Ustedes van a poner subordinada adverbial consecutiva, ¿no? Acá seguramente van a encontrar la palabra tantus. Y ustedes van a decir, ah, listo, está tantus, está ut, está en modo subjuntivo, es consecutiva, ¿sí? Bien, vamos por la siguiente. Ahora, todas las 5 que vienen pueden estar tanto en modo subjuntivo como en modo indicativo, ¿sí? Te lo voy a borrar así tenemos más espacio. Bien, la que sigue en orden, por así decirlo, es la causal. La causal, ¿sí? La subordinada justamente va a expresar una causa. Bien, una causa según la oración principal. Bien, siempre es importante el sentido. ¿Qué nexos o qué conjunciones va a llevar? Bueno, eso va a depender, la conjunción depende del modo. Entonces, si el modo, vamos a hacerlo así, modo indicativo va a llevar ciertas conjunciones. Modo subjuntivo va a llevar otras conjunciones. Pueden estar en los dos modos, ¿sí? Para el modo indicativo tenemos las conjunciones quod, quia y quoniam, que las tres significan porque justamente es de causa, porque. Y para el modo subjuntivo vamos a tener simplemente la conjunción cum. ¿Por qué, chicos? Porque esto va a ser como el cum causal. El cum causal que ustedes ya lo conocen. Bueno, cuando esté cum más subjuntivo se forma el cum causal y se llama subordinada adverbial causal. Por eso ustedes lo conocen como subordinada causal. Es como que ya lo conocían a esto. Y se va a traducir, ¿sí? Como. Bien. ¿Qué más tenemos que saber de esto antes de darle un ejemplo? Cuando está en indicativo suele indicar como una causa real según la opinión del que habla. O sea, el que habla, ¿sí? Piensa que la causa es real. Cuando está en modo subjuntivo, en realidad suelen indicar una causa real, pero no de la opinión del que habla, ¿sí? No es el que habla el que cree en esa causa real, ¿sí? ¿Cómo explicárselos en un ejemplo? Es una persona distinta a la que habla. Acá el ejemplo dice, como eres mortal, cuídate de las cosas que son mortales, ¿sí? No es que la persona que habla afirma esa consecuencia, ¿sí? Entonces va en modo subjuntivo. Cuando la persona que habla afirma y cree en esa consecuencia, va en modo indicativo. Esa es la diferencia de por qué un modo o el otro, pero no es muy importante, por eso no lo anoto, sí lo puse en el web para que lo sepan. Un ejemplo. Causa. De este es mucho más fácil. Como les dije, como eres mortal, ¿sí? Entonces, puedes morir. A ver. Esta parte es la oración principal. ¿Cómo? Va a empezar la subordinada. Como eres mortal. Esta es la causa de que pueda morir. Por eso es causal. Porque sos mortal, podés morir. ¿Se entiende? Entonces le vamos a poner subordinada adverbial causal. También podríamos haber dicho acá un ejemplo, porque te
te amo, no dejo que camines sola de noche. A mí no me entra esto, pero vamos a poner que camines sola, ¿no? Que sería algo de los tiempos actuales. Porque te amo, ¿sí? Sería una subordinada adverbial causal, ¿sí? Entonces, ¿por qué no dejo que camines sola? La causa de que no dejo que camines sola es porque yo te amo, ¿sí? También podría ser por la inseguridad existente. Entonces esa sería la causa. No dejo que camines sola de noche. Sería mucho más probable y estaría mucho mejor. Pero la idea es que ustedes puedan ver el sentido de las oraciones y cuándo son de causa y cuándo no. Estas solo tienen estos nexos, no hay nada más que eso. Son bastante fáciles las causales. Bien. Borro y vamos con la siguiente. Ya falta menos, ya falta menos. Hay unas que son un poquito más difíciles, pero ¿quién nos quita lo bailado a esta altura, no? Bien, vamos por las siguientes. Las temporales. Las temporales también pueden ir en ambos modos. ¿Y qué van a indicar si son temporales? Expresan tiempo. Lo que pasa es que pueden expresar tiempo anterior, tiempo de duración, por ejemplo, un tiempo anterior a la oración principal, un tiempo contemporáneo a la oración principal o un tiempo posterior a la oración principal. Ahora van a ver. Entonces, las conjunciones van a ser, igual que en las causales, conjunción de acuerdo al modo. Entonces, modo indicativo va a llevar las conjunciones ubi, que ustedes ya saben qué significa, ¿sí? Cuando, a veces significa dónde también. Ut, simulac, esa aparece mucho, simulac, o statimac. Esta significa tan pronto como, estas tres significan lo mismo, tan pronto como. Esta significa cuando. Bien, después tenemos también postquam. ¿Qué piensan ustedes que se va a significar? Después que, luego que. ¿Sí? Bien, y ahí ven las diferencias de los tiempos. Después que llegaste, ¿sí? Escuché un bocinazo. Después que llegaste, escuché un bocinazo, ¿sí? O sea, lo que escuché, que es la oración principal, sucedió luego de lo que vos llegaste. Después, eso sería la subordinada. Tan pronto como llegues, seré feliz. Hay un poema que dice eso. Si llegas a las, no sé, creo que dice, si llegas, si dices que vendrás a tal hora, seré feliz desde y un montón de horas antes. Pero no importa, ahí me fui por las ramas. Entonces, tan pronto como apruebe, podré salir a bailar, por ejemplo. Imagínense que sus papás, bueno, no estamos en pandemia y sus papás dijeron, bueno, cuando apruebes vas a poder salir de nuevo, vas a poder ir al boliche. Entonces, esto lo que va a mostrar es tiempo. Cuanto antes yo apruebe, antes voy a poder salir al boliche. Si tardo más, voy a tardar más. ¿Bien? Lo mismo, y este U es más fácil. ¿Cuándo? Cuando apruebe, podré estar de vacaciones. ¿Sí? Bien, eso es modo indicativo. Después, con verbo en modo indicativo o subjuntivo, acá se complica la cosa, pueden ser los dos, modo indicativo o subjuntivo. Bien, las conjunciones pueden ser cum, ¿sí? Pueden ser antequam, pueden ser priusquam, ¿sí? Que también significa lo mismo, o voy a anotar otra que significa otra cosa, dum, done, que aparecen mucho. Están todas, igual hay más anotadas en Word, pero para que vean. Este cum significa cuando, y este se va a significar antequam, antes que. O sea que fíjense que son diferencias de tiempo. Y este va a significar después que.
Bien. A su vez, este puede llegar a significar mientras que o durante, ¿sí? Así que lo vamos a cambiar. Y quiero ver, antes de darle ejemplos en castellano, si necesitamos saber algo más. No. Bueno, un ejemplo muy real para esto, para con modo subjuntivo, es uno que di en el Word, que dice: mientras seas feliz, tendrás muchos amigos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la principal? Bueno, la principal va a ser la que no tenga justamente el nexo de la conjunción. Mientras no va a ser la principal. Entonces, mientras va a ser la subordinada, mientras seas feliz, que está indicando un tiempo. ¿Cuándo tendrás muchos amigos? Mientras seas feliz. ¿Sí? Entonces, una subordinada adverbial temporal. ¿Sí? Está en modo subjuntivo, o sea que podría estar con cum más que nada, o si es mientras que con dum o con done. En el ejemplo está justamente con done. Y tendrás muchos amigos, ¿sí? Esta sería la parte de la oración principal. Bien, un ejemplo con modo indicativo. Cuando vengas, iremos al súper, ¿no? O sea, te está esperando el otro para ir al súper. ¿Cuándo va a ser la subordinada? O sea, ¿cuándo iremos al súper? Cuando vengas. Subordinada adverbial temporal, ¿sí? Y suponemos que en latín va a haber un ubi acá, después el verbo vengas, y esto va a ser la subordinada principal. Fíjense que expresan tiempo las dos subordinadas, cuando vengas y mientras seas feliz, ¿sí? Voy a tener muchos amigos en ese momento, voy a ir al súper en ese momento, o sea, es temporal. Bien, vamos con la próxima, que ya no sé ni por qué número vamos. Esto sería bastante fácil también, porque lo que tenemos que aprender son los nexos. Ah, con este nexo y modo subjuntivo es tal cosa. Con este nexo, las que tienen correlaciones son más fáciles, porque sé que en la oración principal está esta palabrita, va a ser esta subordinada adverbial. Es como que me da más pistas, ¿sí? Bien. Después de las temporales, vamos a ver las condicionales. Pero las condicionales son las más difíciles, así que las vamos a dejar para lo último. Vamos a ver las concesivas. Así que te voy a dejar para lo último las condicionales, porque son las más difíciles de todas. Las concesivas. Bien, las concesivas van a expresar una objeción. Dice, ¿no? Expresa una objeción a la oración principal. Bien, ¿qué tenemos que saber de estas oraciones? Pueden estar tanto en modo indicativo, como decíamos hoy, como en modo subjuntivo, y de acuerdo a eso va a ser la conjunción. Entonces directamente vamos a poner modo indicativo y qué conjunciones puede llevar, ¿sí? Bien, en modo indicativo puede llevar cuan. Fíjense que todas son diferentes y eso es lo bueno. Lo único que hay que saber cuál es de cada una. Tal vez a esta altura, no sé, no lo prometo, podamos hacer una tablita cada uno y tenerla, porque tampoco es tan importante aprenderse de memoria los nexos. Quan, etsi o tametsi. ¿Qué significan estas palabras? Aunque. Fíjense que va a expresar objeción, va a objetar algo. Aunque, ¿sí? Eso como modo indicativo. Y con modo subjuntivo pueden estar quambis con B corta,
que a veces lo ponemos con verbo porque parece más normal, que esto significa por más que. Y después tenemos liket, ut, que bueno, si aparece ut ahí se nos complica un poco porque hay un montón de ut, y cum, ¿sí? Pero con liket no y con quambis no, porque no estaban en ninguna otra subordinada. Y este significa aunque, ¿sí? Bueno, ¿qué les puedo decir de esto? Existe correlación, lo cual es importante, o sea, en la oración principal pueden estar estas palabras. Y así se les es más fácil a ustedes. Pueden estar tamen, ¿sí? En la oración principal ustedes ven que está tamen y ven que después está quambis o quanquan o etsi y dicen listo, esto es una concesiva, ¿sí? Ni pienso. O puede estar atamen, es un chiste, en realidad es re difícil, chicos, pero no nos vamos a rendir. Y hay otro más, pero es muy largo, así que vamos a dejar tamen y atamen, ¿sí? Que ambos significan sin embargo. Estos pueden estar en la oración principal y nos pueden ayudar a determinar si es concesiva, ¿sí? Un ejemplo con por más que. Acá, un ejemplo con esto. Por más que seas feliz, perdón, por más que tengas dinero, no eres feliz. Entonces, lo que está haciendo es objetar la felicidad, ¿sí? Te está diciendo, aunque tenés dinero, no sos feliz, ¿sí? Le está objetando algo, le está haciendo una objeción a la oración principal. Así que a este le vamos a poner subordinada adverbial concesiva. Y ustedes van a poner toda la palabra, porque poner con solo puede ser consecutiva, puede ser condicional, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Este por más que va a estar representado seguramente por un quambis y el verbo va a estar en modo subjuntivo. A ver, con aunque, bueno, tenemos gente gritando afuera, no sé qué habrá pasado. Aunque viva en Estados Unidos, por ejemplo, extraño Argentina. ¿Sí? Y acá puse Argentina con minúscula, chicos. Oh my god, maten. Bueno, entonces, aunque, ¿sí? Va a ser la subordinada adverbial concesiva, aunque vivas en Estados Unidos, extrañas a Argentina, ¿sí? Y tenemos esta oración principal. Ahora, en la principal podría estar tamen, ¿sí? O sea que sería mucho más fácil, porque sería aunque vivas en Estados Unidos, sin embargo, y ahí nos damos cuenta mejor, sin embargo, extrañas a Argentina. Este aunque podría ser un etsi, por ejemplo, etsi, y este sin embargo, un tamen, que no lo voy a poner ahí porque ya hay demasiadas cosas, ¿sí? Pero espero que me hayan entendido. Nos faltan dos, falta menos. Bien. La anteúltima, que es la comparativa, porque dejé para último la más difícil. La clave de esto está en entender el significado, o sea, que quiere dar, el sentido que quiere dar cada uno, la comparativa, la condicional, la final, la causal, y en saber qué modo y qué conjunción lleva, nada más. Bien, la comparativa justamente va a hacer una comparación.
también va a poder estar en modo subjuntivo o en modo indicativo. Bien. En modo subjuntivo, la subordinada va a tener los nexos tamquam o quasi, que significan como si. Como si. Y en modo indicativo, si el verbo de la subordinada justamente está en modo indicativo, pueden estar las conjunciones quam o atque, que significan que, o también pueden estar las más fáciles, que son ut, sicut y velut, porque no, sicut y velut no aparecen antes, que significan como, que esa es la comparación más fácil de ver, como. Y por último pueden estar qualis, que significa cuál, y quantus, que significa cuántos. Bien, ¿qué es lo importante acá? ¿Sí? Que también vamos a poder tener correlaciones, o sea que vamos a saber que tamen, quasi, con modo subjuntivo, o este ut, por ejemplo, si me aparece un ut con modo indicativo y no sabemos cuál de todas las con ut es, me puedo fijar en las correlaciones, ¿sí? Acá les voy a marcar estos. Las correlaciones, recordemos que son las que están en la oración principal. Palabras que están en la oración principal. ¿Qué palabras pueden estar en la oración principal? Bueno, tam, ¿sí? Es una palabra que está en la oración principal. Talis, que la tenemos acá. No estaba copiada antes. Y tantus. Esas son las que más aparecen y más van a aparecer, ¿sí? Entonces, esto aparece en la oración principal y ustedes se dan cuenta que es una comparativa. Por ejemplo, tan lindo que, tantos autos como, ¿sí? Indican una comparación justamente en la oración principal. Bien, vamos a dar un ejemplo de cómo podría ser una comparativa. Hay ejemplos simples de todo, en latín también, pero están en Word, ¿sí? Si no, llevaría mucho tiempo. Vamos a hacer con el ut. Así como, ¿sí? O como deseaste, como deseaste, coma, así es. O sea, está comparando lo que deseó la persona con la realidad. Entonces, ¿dónde está la subordinada? Acá. Siempre con el nexo o la conjunción. ¿Cómo? ¿Sí? En este caso podría ser tamquam o quasi. Y esto está en modo indicativo, así que mejor podría ser ut, sit o velut, porque si no tendría que estar en modo subjuntivo. ¿Sí? Entonces este como podría ser un ut, ¿sí? Acá podríamos tener un modo subjuntivo. Esto sería una subordinada adverbial comparativa, que está comparando esta parte con esta, o sea, la realidad con lo que deseó. Y ese así es, ¿sí? Puede estar la palabra ita, que yo no la marqué acá, pero en las correlaciones también está, y está escrito en el Word, la palabra ita. Entonces, donde ven que hay ita, no está en ningún otro lado, es una comparativa, ¿sí? Ita significa así y está en la oración principal para indicar que es una comparativa. Bien, vamos a la última. Y no sé si se dieron cuenta, pero no me quedan pilas, chicos. Igual esto lo vamos a trabajar súper lento, lo hago así para que tengan un resumen, ¿sí? De todo, de una explicación de todo, y a su vez tengan el Word como un complemento, pero lo vamos a explicar, yo diría, 2 por semana como mucho, si no, en algunas van a tener que ser 1 por semana. Bien, la que salteamos, ¿cuál era la que salteamos? Las condicionales. Bueno.
condicionales indican condición. ¿Qué pasa con estas? Estas son diferentes porque a la oración principal le van a poner un nombre y a la subordinada le van a poner otro nombre. Entonces se van a dividir en prótasis y apódosis. Apódosis se le va a llamar a la oración principal. Y esto ustedes lo tienen que marcar. Tienen que marcar. Esta es la prótasis y esta es la apódosis. Oración principal. Y esto va a ser la subordinada, la prótesis. Como una prótesis. Bien. Entonces, ¿qué nexos se pueden usar? ¿Sí? Son poquitos, son muy poquitos. El problema va a estar después. Los nexos son sí, nisi o sinon. Este significa sino, perdón, todo separado, sino. Este significa lo mismo, sino. Y este significa sí, ¿no? Porque es una condición. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema? Ya entendimos que hay una prótesis y una apódosis. La prótesis va a estar así entre cositos. La apódosis va a ser la oración principal, pero le van a tener que sacar una flecha y poner que es apódosis. Bueno, es que hay tres tipos, y ustedes lo van a tener que poder diferenciar, o lo vamos a hacer juntos, tres tipos de condicionales. Las reales, las posibles y las irreales. ¿Cómo van a saber cuándo es una y cuándo es la otra? Las reales, la condición se va a dar, ¿sí? Si venís, hacemos pizza. Sí o sí se va a dar, ¿sí? Si cae granizo y el auto está afuera, me lo va a romper. O sea, no está bajo techo, se va a dar. Las posibles, ¿sí? Justamente indica una posibilidad, no quiere decir que vaya a pasar, ¿no? Si comes mucho azúcar, en un futuro podés ser diabético, ¿sí? Esa sería una posible. Y las irreales son las que la persona que les está diciendo no piensa directamente que va a pasar, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber si son reales, posibles o irreales? Fácil, eso sí, es fácil. Porque la prótesis y la apódosis van a tener diferentes modos. En las reales, ¿sí? La prótesis, o sea la subordinada, va a estar en modo indicativo y es la única que va a tener modo indicativo. Y la apódosis también va a estar en modo indicativo y es mejor traducirla como un futuro. Por ejemplo, como yo les dije hoy justamente, si venís comeremos pizza, si llueve el auto se mojará, no hay forma, si llueve, no está bajo techo se va a mojar, ¿sí? Si llueve la tierra se beneficiará, eso es mucho más fácil, siempre se suele beneficiar salvo que esté lloviendo hace, no sé, 40 días. Bien, en las posibles, la prótesis está en modo, o sea, la subordinada, está en modo subjuntivo, pero solo puede estar en presente de subjuntivo o en pretérito perfecto. ¿Sí? Y la traducción, ¿sí? Va a ser en presente o en pretérito imperfecto. Después tenemos la apódosis, que va a estar en modo indicativo, pero se va a traducir como condicional, que es lo que yo hice hoy. Si venís, podríamos comer pizza. Podríamos, o sea, puede pasar, es posible, ¿sí? Después, ahí lo traducimos como condicional. O si no, podría ser... A ver, un ejemplo en latín, para que sea más entendible.
si creyeras esto, ¿sí? Podrías estar equivocado. Y ahí está en condicional. Si creyeras esto, podrías estar equivocado. Mandás a saber de qué están hablando, ¿no? Bien. Y las irreales van a tener la prótesis en modo subjuntivo también, pero lo bueno es que no son los mismos tiempos, entonces ahí vemos la diferencia. Es pretérito imperfecto y pretérito pluscuam, acá sí puede ser, perdón, ¿ves? Presente, pretérito perfecto, y acá pretérito imperfecto y pretérito pluscuam. Y la apódosis va a estar en, como las 3 apódosis, en modo indicativo, pero esta también se va a traducir como condicional. Porque es irreal. Él piensa que no va a pasar, pero tampoco le dice no va a pasar, ¿sí? Un ejemplo es, si crees esto, te equivocarás, ¿sí? Puede ser condicional o puede ser futuro, pero la mayoría de las veces es condicional. Bien, entonces, ¿qué es de las condicionales que tenemos que saber? Que tenemos que marcar. Prótesis, que es subordinada, o donde esté el nexo, ahí va a ser la subordinada. Está si, ni, si, non. Ahí marcamos prótesis. El resto va a ser la apódosis, le ponemos apódosis. A toda la oración le ponemos subordinada adverbial condicional, ¿sí? Y después de haber hecho todo eso, nos fijamos si es real, posible o irreal. Si la prótesis está en modo indicativo y la apódosis también, va a ser real. Si están en modo subjuntivo, las dos prótesis, pero una está en presente y la otra en pretérito perfecto, va a ser posible. Y si la otra está en pluscuam, en pretérito imperfecto, o sea, en los tiempos del pasado, más que nada, va a ser irreal. Y eso sería todo prácticamente. Así que, bueno, les mando un abrazo enorme, espero que lo hayan entendido y lo seguimos viendo en los vivos.